Hoy en Observatorio nos acompañan dos ingenieros, un ingeniero ambiental, Ricardo Torres, y una ingeniera geofísica, María Mendoza Fierro. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa, nos ocupa y nos enferma, la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Acompáñenos. Pues estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, que como usted sabe nos sirve para introducir al programa, y en esta ocasión de nuevo, porque ya habías estado con nosotros, con Rafael Valadez. Rafael, gracias por acompañarnos. Te quiero preguntar, ¿qué está pasando? Es decir, de repente, de unas semanas a otras, nos cambió el entorno ambiental, o al menos la información sobre el entorno ambiental, y en la Ciudad de México, al menos en esta, digamos, gran urbe, estamos padeciendo un problema de contingencia ambiental muy severo. Ayúdanos a entender qué sucede, por qué sucede esto, qué implicaciones tiene. Bueno, en primer lugar, la contingencia ambiental, pues, se debe a una gran acumulación de ciertos contaminantes. El principal es el ozono. El ozono. Esta contaminación es causada sobre todo debido a la gran cantidad de población que tenemos en la Ciudad de México y la cantidad de autos que utilizamos y la mala infraestructura que hay de movilidad. Es decir, el sistema de transporte colectivo es insuficiente en este momento. Eso se suma a que por la orografía que rodea el Valle de México, pues es muy difícil que el aire logre mover estos contaminantes a otro lugar fuera de la ciudad. ¿Por qué sucede esto? Como podemos observar, en meses anteriores hasta tuvimos frentes fríos, tuvimos días muy bellos. Sí, hermosos, con un viento además enorme. Enorme que teníamos, uno podía ver de lejos. Esto sucede debido a que hay movilidad, se mueve la atmósfera, está circulando el aire. A ver, te voy a detener porque me has dado muchos elementos muy interesantes y me gustaría una breve reflexión sobre cada uno de ellos. Nos dices, hay un problema que tiene que ver con el número de personas que somos, pues es un dato duro de hecho, ¿no? Además cada vez con una migración más alta hacia las ciudades, no nada más hacia esta. La cantidad de autos, que por ahí yo puedo agregar que la Suprema Corte de Justicia tuvo algo que ver porque concedió una serie de amparos que hicieron que circularan casi 500,000 autos más al día de los que ya circulaban en la ciudad. Pero tú decías otro elemento que es el que quiero que primero me ayudes a abordar. Si tenemos un problema de infraestructura urbana, de diseño. A ver, explícame en qué consiste ese problema, porque creo que es uno de los factores que valdrá la pena analizar después también a mayor profundidad. Este problema consiste, desde mi punto de vista, en la centralización que ha habido de la Ciudad de México. Okay. La economía se encuentra en la ciudad, es decir, miles de personas viajan desde los alrededores de la ciudad al centro de la ciudad y entonces nuestros servicios de transporte se ven colapsados. Okay. Es decir, necesitamos que haya mayor inversión en nuevas líneas de metro o que haya sistemas eléctricos. Sí se ha estado haciendo, o sea, es decir, sí ha habido un intento por mejorar esta situación, sin embargo es rebasado por el número de personas que llegan a la ciudad. O sea, tú dirías digamos, la búsqueda, demanda y oferta de trabajo cotidiano que atrae personas de las zonas conurbadas hace que los sistemas de servicio de transporte público colapsen. Sí, de hecho una solución sería descentralizar, es decir, okay, a las empresas que contratan que den bonos a las personas que busquen trabajos cerca de sus residencias para que no tengan que desplazarse utilizando el auto y puedan usar la bicicleta. Porque sí es cierto, muchas personas hacen trayectos larguísimos que aunque uno quisiera usar la bicicleta es imposible. Sí, de hecho que hicimos un programa de movilidad y era impresionante el promedio de tiempo que las personas en la Ciudad de México invertimos para trasladarnos de un lugar a otro, y precisamente la mayoría lo hacemos a través de autos, ¿no? Digamos o de otro tipo de transportes motorizados, ¿no? Eso es cierto, y además eso repercute en la economía también. Por ejemplo, se pierde mucho tiempo y hay pérdida de ganancias. Okay. Y se afecta a la salud, que es otro tema, o sea, la contaminación afecta a la salud del ser humano. Que esa es la otra que vamos a también analizar, pero déjame regresar al segundo elemento que tú decías. Tú decías la orografía, decías las características
características geográficas en las que está ubicada la ciudad. Ayúdanos con 2 o 3 elementos para entender a qué te refieres acá. La Ciudad de México se encuentra en un valle, es decir, se encuentra rodeada por varias montañas, como lo podemos ver. Esto impide que los contaminantes salgan de una forma, pues de una mejor forma. ¿Por qué? Porque las corrientes de aires son detenidas por estas montañas que nos rodean. Además, tenemos que notar que debido a la altura que se encuentra la ciudad, la incidencia de los rayos solares afectan la forma en que trabaja la dinámica de la atmósfera. Es decir, estos gases se ven afectados por las inversiones térmicas. Cuando la atmósfera se calienta, ayuda a que estos gases suban. Entonces, cuando suben, logran desalojar el valle. Sin embargo, a veces hay inversiones térmicas, es decir, que estos gases pesados de contaminantes quedan abajo y es imposible que salgan. Y son los que terminamos respirando nosotros. Exactamente. Entonces, dices, además de que hay un problema, pues que sí es un problema que no vamos a poder solucionar, que tiene que ver con la ubicación. Exactamente. Es una ciudad amurallada por montañas y al mismo tiempo elevada. Exacto. ¿No? Y esto genera, digamos, que se haga una especie como, no sé cómo decirlo, como de cámara de gas, digamos, en donde habitamos. Exactamente. Ok. Decías que hace algunos meses, nos recordabas, hubieron grandes y hermosos vientos en la Ciudad de México. Incluso tiraron árboles y tiraron espectaculares y demás. Y de repente eso se paró. Y nos decías, lo que sucede es que la atmósfera se está moviendo. Exacto. A ver, ayúdanos a entender eso para los que somos. Bueno, en la temporada de invierno, por el cambio de la inclinación del sol, pues en unas partes la atmósfera se calienta más y en otras menos. Cuando tienes un gas, como dije, que está calentado, aumenta su volumen y se vuelve mucho menos denso, es decir, que es más ligero. Y cuando es frío, se compacta, se vuelve más denso y pesado. Entonces, ¿qué sucede? Que los gases el aire que se encuentra en los polos viaja debido a esta fluctuación que hay del ecuador. Entonces, esto genera una dinámica que hace que haya viento. Sin embargo, en este momento que estamos ya en verano, en primavera, estamos llegando como a una estabilidad atmosférica, empieza a haber menos viento, si se puede sentir. De hecho, ese es el problema. Casi nulo, de hecho. No hay un flujo de viento. Cuando empiece la temporada de huracanes, que de hecho ya empezó, vamos a tener lluvias que van a ayudar a limpiar la atmósfera. Por eso este reglamento, de hecho, tiene un periodo límite, ¿no? O sea, es previsible, ustedes los expertos están ya previendo que dentro de poco las condiciones climáticas nos ayuden a depurar el aire que estamos respirando en la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, este es un problema que tiene que ver con los ciclos atmosféricos y que se dará únicamente en algunos meses del año, Rafael. Pues sí, se acentúa en ciertos meses del año. Y este problema, pues sí tiene que, o sea, estos son los factores, lo que genera. Sin embargo, nosotros tenemos que ver cómo solucionarlo porque no podemos vivir sí, a expensas de que esto... A expensas, exactamente. Nosotros no podemos modificar la naturaleza, pero sí podemos reducir nuestros niveles de emisiones de contaminantes, mejorar nuestra movilidad y los sistemas que usamos para medir la emisión de contaminantes. Tienes 20 segundos para decirme cuál sería tu política pública número 1 para enfrentar este tema. La inversión al transporte colectivo ecológico. Ok, inversión a transporte colectivo ecológico. Sí. Entonces, que con eso, digo, no se va a solucionar por sí solo, pero esa sería la medida estratégica que tú elegirías. Sí. Pues muchísimas gracias, Rafael. Ahora vamos a seguir analizando el mismo tema. Estamos ya, digamos, a unos minutos. Están por aquí María Mendoza y Ricardo Torres y vamos a seguir platicando exactamente del mismo tema, de este tema que no solo nos interesa a los capitalinos, es un tema que seguramente también le interesa a usted, porque además cada vez somos más las mexicanas y los mexicanos que vivimos en grandes ciudades. Vamos a un corte y regresamos acá a Observatorio.